Bueno, tal como les habíamos prometido, en realidad hace un ratito, en esta oportunidad vamos a desarrollar la unidad 16, que lo tienen la tienen en la nota de cátedra 12, no en las notas de cátedra, sino en una sola, que es la nota de cátedra número 12, y es la parte que se llama economía ambiental. Dale. Bueno, ¿se acuerdan? Nosotros siempre le decimos se acuerdan, pero bueno, este fue uno de los primeros esquemas introductorios de economía que se llamaba el esquema circulatorio y ahora no tan simplificado, ¿no? Lo que vimos era el primer esquema de la interacción entre las unidades productoras, empresas, y las unidades consumidoras, familias, que se autorregulaban en un circuito casi integrado entre los mercados de bienes y servicios y los mercados de los factores de la producción. ¿Sí? Entonces veíamos cómo se invertían los roles, las empresas por un lado eran oferentes de bienes y servicios, por otro lado eran demandantes de factores, y al revés, ¿no? Los consumidores demandaban los bienes y servicios producidos por las empresas y a su vez les ofrecían los distintos factores productivos. Este era un esquema que funcionaba como a los efectos simplificados, como una especie de circuito integrado, pero sabíamos que eh, los flujos reales entre bienes y servicios se correspondían, o las relaciones se realizaban a través de un medio de pago comúnmente aceptado, que era el dinero, que ahí veíamos cómo circulaba el, eh, el flujo rojo, ¿no? Ese rojo punteado era el flujo de dinero. Pero veíamos que las empresas, las unidades productoras, uno de los factores de la producción que requerían eran los recursos naturales, llamado también tierra o naturaleza. Y por otro lado, desde las unidades consumidoras, también se generaban residuos, ¿no? Estos procesos productivos, ya habíamos visto una introducción como externalidades, tenían un ingreso de recursos naturales y por otro lado expulsaban residuos, ¿no? Entonces, ¿cómo juegan? O sea, acá interviene otro campo teórico de la economía, que es la economía ambiental. Hay muchas variantes de economía ambiental. Fíjense, entonces, tenemos que ampliar la mirada, como se pone ahí en el slide. Entonces, economía, nosotros se acuerdan que hablábamos cuando introducíamos la materia de un triple enfoque, ¿no? Un enfoque. Por un lado, las decisiones económicas, por otro lado, las decisiones ambientales y por otro lado, las decisiones sociales, pero todas integradas, reconociendo el efecto múltiple de cada decisión en esas tres áreas. Entonces, la teoría, desde la teoría económica, ¿para qué era la teoría económica? ¿Se acuerdan? En realidad la finalidad, más que ser un campo de investigación, era la que le da los fundamentos para la posterior aplicación de la política económica, de ese enfoque normativo. Entonces la economía también, con el tiempo, ya hace bastantes años, ha incorporado o se ha asociado con eh, otra ciencia que también empieza con eco significa casa, las reglas de la casa, economía, con la ecología, ¿no? Entonces, de esa fusión, lo digo de una manera muy simplificada, entre economía y ecología, surge una de estas múltiples acepciones teóricas, los epistemólogos seguramente van a crear otras categorías, que es lo que llamamos economía ambiental, ¿no? Que es interrelacionar los efectos económicos con su impacto en el medio ambiente y la cuantificación de los mismos. Y también existe una prima hermana, que es la economía de los recursos naturales, que es la economía pero enfocada a la
explotación o el enfoque desde los recursos naturales. ¿Por qué? Porque los recursos naturales no son un bien y servicio, un factor de la producción cualquiera. Tienen especiales efectos en función de su permanencia en el tiempo o no. Entonces, acá vemos, ampliamos la mirada, lo que vamos a centrar hoy esta unidad es en economía ambiental, siempre desde el enfoque de la cátedra, que tiene que ser tridimensional, ¿no? Lo económico está, imagínense, los siameses son dos, pero estos son trisiameses, digamos. Económico, social y ambiental. Dale. Acá también, en la anterior, digamos, cuando uno dice el sistema circulatorio simplificado o el esquema, en realidad, fíjense que ahora pareciera que es un subsistema dentro de un sistema mayor que es la biosfera o la cuestión de la naturaleza, digamos, ¿no? O sea, nosotros, si bien nos centramos básicamente en esto que decimos el sistema económico, si ahora ampliamos un poquito más la mirada, parece que es un subsistema dentro de un sistema mayor. ¿Mm? Nada más que, bueno, el egocentrismo hace que uno diga el sistema económico. En realidad es un subsistema, ¿no? Entonces acá estamos. Esto es lo que habíamos visto en la presentación anterior. Volvemos particularmente a la falla de mercado, que son las externalidades, y nos vamos a concentrar o a centrar específicamente en esa externalidad negativa que proviene básicamente, pero no únicamente, del proceso productivo, porque también hay externalidad y hay contaminación, que Gustavo se los dijo, a través de esa otra parte que tiene la economía, digamos, que es la esfera del consumo. Pero podríamos decir que está centrada básicamente en producción, en externalidad negativa, a través de eso que conocemos como la contaminación. Y acá era lo que más o menos habíamos visto también anteriormente, que decíamos, volvemos a costo marginal, privado, que era la oferta, la disponibilidad marginal a pagar, que era lo privado, es decir, cuánto estábamos dispuestos y en condiciones de comprar o de consumir en función de nuestra capacidad. También lo vimos, porque vimos teoría del consumidor y cómo salía nuestra curva de demanda individual. Esto es la sumatoria de las demandas individuales, pero nuevamente considerando solamente nuestras preferencias y el beneficio privado. Acá es solamente los costos marginales privados. Y el mercado determinaba el precio de equilibrio y la cantidad de equilibrio. Entonces decíamos, si dejamos solo a este mercado funcionando, ¿qué puede ocurrir? Que se produzcan muchos bienes, que exista demasiada contaminación, que los precios sean bajos porque de última el efecto externo que le generamos a ese tercero por la contaminación no lo consideramos, total lo soporta la naturaleza y la naturaleza es de todos y por lo tanto que se preocupe algún otro. Y bajos precios por las emisiones, no hay que pagar por las emisiones que generamos y dejamos al mercado actuando absolutamente solo. Es decir, pareciera ser de que si esto funcionando sin ningún grado de intervención, el resultado no sería eficiente en términos sociales, ¿sí? Que es lo que vamos a ver cómo podemos hacer, ¿sí? Para desde la intervención pública lograr que se obtenga un resultado que sea socialmente más eficiente y no solamente eficiente desde el punto de vista del mercado. ¿Usted qué viene ahora? Bueno. No, se me ocurrió un ejemplo ahora mientras vos comentabas esto. Imaginémonos que la naturaleza o los recursos que recibimos son como una casa alquilada. En realidad nosotros el planeta lo tenemos que considerar una casa alquilada porque es algo que recibimos de nuestros antepasados y tenemos que dejar en las mejores condiciones posibles a las generaciones futuras. ¿Qué pasa si se produce todo el tiempo? Imagínense una casa alquilada que se está utilizando todo el tiempo, se van desgastando las paredes, los caños, etc. Y si no hay un compromiso de reponer esos desarreglos propios del uso o a veces del mal uso, lo que se va a entregar después va a estar mucho más deteriorado. Entonces, uno no tiene que mirar la producción o los fenómenos productivos en un momento presente, sino desde el punto de vista de un antes y un después. Se puede producir mucho, pero a costa de un terrible daño para la economía que viene. Entonces, esto es un poco donde pone el foco la economía ambiental. Entonces, ¿quién va a tener que intervenir? Un tercero.
¿Y quién es ese tercero que puede intervenir para que ese resultado sea más eficiente en términos sociales, que son las tres esferas que le estaba diciendo Gustavo hace un ratito? Lo económico estrictamente, que podríamos decir de forma supuesta, podría ser el mercado, lo social y lo ambiental. El que va a estar como tercero interviniendo va a ser el Estado. ¿Y qué queremos lograr con esa intervención del Estado? Lo que ya también habíamos dicho anteriormente, que esa externalidad que el agente económico solo no lo va a incluir porque no le genera un costo o un sacrificio, porque de última está contaminando a la naturaleza y la naturaleza no le viene y no le está cobrando la naturaleza por esa contaminación, hay que lograr alguna forma para que esa externalidad sea incorporada o sea internalizada en el componente de los costos, ¿no? Es decir, introducir la consecuencia completa de la actividad, no solamente los costos que tiene que erogar o que están explícitos o implícitos, pero que de última eran costos que soportaba. Y vamos a ver, ¿cómo es esto? No sé. Bueno, y ahí vemos otra vez esta necesidad, ¿no?, de cuantificar, de computar, de considerar dos cuestiones juntas, ¿no? Lo que vimos en todo el desarrollo de la materia, este famoso costo marginal, lo veíamos solo del lado de la empresa, lo veíamos como un costo privado. Y no, digamos, todavía no habíamos visto, hasta que no aparece el aporte de la economía ambiental, las herramientas teóricas para incluir la cuantificación de esas externalidades negativas de la contaminación. Y esto es fundamental porque tenemos que pasar del enfoque del costo privado al costo social. ¿Cuál es el costo para la sociedad de esos sistemas productivos? Y ahí está la necesidad de imputar, de cuantificar y de incluir el costo de las externalidades. Digamos, dicho de una manera extremadamente simplificada y la más verificable en la realidad, incorporar al costo de un proceso productivo el costo de la contaminación que ese mismo proceso genera, ¿no? Y ahí es donde obviamente los privados en la mayoría de los casos no van a estar dispuestos a hacerlo voluntariamente. ¿Por qué? Porque ahí sí también aparece esta cuestión del comportamiento racional como maximizador de beneficios, ¿no? Entonces, quedémonos porque todo esto implica achicamiento de beneficios. Dale, sí. Bueno, acá lo que habíamos visto también, nuevamente, lo que está en rojo, precio de equilibrio y cantidad de equilibrio, es la que vinimos determinando hasta ahora en la materia, considerando el costo marginal privado, explícitos e implícitos, y en la demanda solamente las valoraciones privadas que hacemos de los bienes que consumimos. En el caso de la contaminación, si yo a este costo privado le agrego el costo que generamos como externalidad por la contaminación que generamos, vamos a tener un costo marginal social ahora más elevado. Entonces, el nuevo oferta que representa ahora el costo marginal social va a estar más hacia la izquierda, es decir, cualquier cantidad va a tener un costo mayor, porque no solamente tiene el costo privado, sino que también está incluido el costo que se genera por la externalidad que se está ocasionando por ese proceso productivo. De manera tal de que la cantidad socialmente óptima va a ser una cantidad menor y el precio va a ser ahora mayor. Una de las consecuencias de no incluir las externalidades es que se producen cantidades excesivas a precios más bajos. ¿Por qué? Porque el precio tiene incluido un componente de los costos que son solamente los costos privados. En este caso, como el costo ya incluye el costo de la externalidad, tenemos menores cantidades a precios mayores. El problema vamos a ver ahora cómo hacemos para que la empresa considere la externalidad, digamos, le aparezca en alguna cosa, esa externalidad aparezca como un componente de los costos para que incluya un costo mayor. Bien, acá llegamos de vuelta, que ya, Gustavo, ¿qué pasa? Bueno, y acá vemos la necesidad de pasar de lo real a lo deseado, ¿no? Del escenario, de lo que es a lo que debe ser. Volvemos otra vez al jueguito de palabras. Y acá se necesita inexorablemente política ambiental. Y para estos temas, obviamente es muy difícil lograr un consenso entre privados, entre los actores privados de la economía, y se requiere, obviamente, generar inducciones
en el cambio de comportamiento de los agentes, fundamentalmente de las empresas, y acá es donde aparece, porque tiene mayor impacto, ¿no? Aparece la necesidad de políticas públicas para compatibilizar lo económico que es necesario para la vida y lo ambiental que es necesario, si quieren, para la continuidad de la vida, no haciendo un juego de palabras. Entonces, acá viene la pregunta del millón, ¿no? ¿Y podemos producir sin contaminar, que es lo ideal? ¿No? Esto es como decir, se puede llegar a la felicidad absoluta, ¿no? En estos términos, ¿no? Y cualquier actividad productiva va a generar inexorablemente algún nivel de contaminación. Es decir, es imposible trabajar con contaminación cero. Entonces, el punto a definir es, bueno, ¿cuál es el nivel de contaminación que sería socialmente tolerable o socialmente aceptable? Y acá viene un cálculo económico que es inexorable. Todo lo bueno, o lo muy bueno, o lo excelente, normalmente sale más caro. Entonces acá vemos que hay una relación entre altos niveles de contaminación van a corresponder bajos costos, porque si yo contamino tal como produzco, voy a tener solamente los costos privados. Los costos de reducción de la contaminación, vemos que cuando quiero contaminar un poco menos, un 10% menos, voy a tener un costo creciente. ¿Sí? Si en lugar de contaminar al 100%, elijo o me obligan a contaminar un poco menos, inexorablemente van a subir los costos. Pero ¿qué pasa? Si yo me obligan a contaminar un poco menos, a bajar un 10% de contaminar al 100%, a bajar a un 0 al 90%, eso me va a implicar, por decir un cálculo simple, gastar 1.000.000 de pesos más por mes en reducir esa contaminación. Pero ¿qué pasa si va aumentando el nivel de exigencia? Si me van exigiendo sucesivamente otro 10%, otro 10%, ¿va a crecer, Silvia, 1.000.000 más, 1.000.000 más, o va a pasar algo ahí? No, no crece proporcional, o sea, crece proporcionalmente más. Es decir, si ustedes miran, este primer 10% que nos exigieron de reducir la contaminación, dijo Gustavo, nos cuesta 1.000.000 de pesos. Pero ya vemos que si el 10% siguiente, es decir, del 90 al 80%, la curva crece exponencialmente, es decir, seguramente no va a ser 2 millones de pesos. El otro 10% no es 1.000.000 de pesos más, seguramente van a ser 3 millones de pesos más. Y pasar del 80 al 70, ¿sí? Va a ser 5 millones de pesos más. Es decir, esta curva, ahora que está de moda, ¿sí? Con el asunto del COVID-19, crece en forma exponencial. Porque imagínense que nos exigieran reducir del 20% al 10% de contaminación. Es decir, el crecimiento que está teniendo esta curva, vamos para atrás, es ese 10% a medida que nos acercamos a niveles menores de contaminación, crece cada vez más. Y fíjense, si quisiéramos reducir al 0%, esto es exponencial, es decir, nunca llegaría a tocarlo. Es decir, sería asintótica al eje de las Y, el eje de los costos, pero no podríamos lograr 0% de contaminación porque implicaría producir cero, bueno, y por lo tanto consumir cero, y no sé, desaparecería. ¿Sí? Entonces, no se puede llegar, o sea, es tan alto, ¿sí?, el costo, por eso después, bueno, había un punto de equilibrio, pero eso no importa, entre el costo marginal de la reducción con el daño marginal que genera la contaminación, ¿no? Un punto de vuelta, de igualación de los marginales que ya a esta altura creo que los tenemos medio cansados, digamos, ¿no? Con la igualación de los marginales. Es complejo, pero ese es el gran dilema, ¿no? ¿Qué nivel de contaminación se puede soportar? Y digamos, no podemos situarnos
en los extremos, ¿no? No podemos ser tan permisivos de permitir que el planeta se nos arruine por no adoptar ninguna política, ni tan exigentes de frenar cualquier proceso productivo por un altísimo costo que inviabilice la producción. Pero claro, acá el dilema es en qué parte de esta curva violeta nos situamos, y eso depende de la importancia del bien a proteger, ¿no? Fíjense, este tema va a aparecer y aparece todo el tiempo con fuerza con la cuestión de la minería en general y de la megaminería en especial. ¿Hasta dónde hay que exigirle que bajen el nivel de contaminación? Y hay veces que las exigencias tienen que ser máximas por más que corra riesgo de inviabilizarse la explotación. Porque cuando está en juego el agua o la vida de la gente, ahí ya no hay cuantificación económica posible. Bueno, acá está más o menos lo que veníamos diciendo, ¿sí? El nivel óptimo de contaminación sería, entonces una vez alcanzado niveles muy bajos, reducirlos aún más, cada vez va a requerir tratamientos cada vez más sofisticados y eso hace que la curva de costo marginal tenga esa forma que decíamos de crecimiento exponencial. Entonces es barato limpiar las primeras unidades, que es el primer 10% cuando nos exigieron del 100% al 90%, pero el último 10%, que es del 10% a cero de contaminación, es infinitamente grande el costo que tendríamos que soportar. Bueno, que nos quedamos acá abajo. Bueno, y entonces, situadas, digamos, fíjense, acá tenemos que hablar de políticas, ¿no? Entonces, estas son las políticas que se podían adoptar para cuantificar y obviamente reducir, neutralizar los daños ambientales. Hay un primer paquete, un primer grupo que se llaman políticas descentralizadas, ¿no? Esto tiene que ver con leyes de responsabilidad, con una perfecta asignación, tan perfecta como difícil cuanto más grande se hace la actividad económica de derecho de propiedad, y obviamente un tema que nosotros, los más viejos, voy a decir, tenemos grandes esperanzas en las generaciones futuras, que es el tiempo, la cuestión de la sanción moral, de la persuasión moral a los contaminadores, ¿no? Que cada vez vemos que están apareciendo los movimientos con más fuerza, obviamente para proteger un cada vez más deteriorado. Entonces vemos este primer paquete tiene cuestiones donde se ve claramente la intervención del Estado y tiene otros aspectos donde la cuestión pasa más por alguna posible interacción entre privados solamente. El segundo grupo es ya un grupo mucho más del campo de la regulación, ¿no? Esto es lo que estamos más acostumbrados a ver. Y acá sí se requiere algún tipo de autoridad de aplicación en lo ambiental, como son las secretarías de medio ambiente y los ministerios de medio ambiente en algunos lugares, que asignan estándares, es decir, parámetros de contaminación. Y también, obviamente, a las eventuales alteraciones a esos parámetros les existe una legislación penal en muchos casos que impone sanciones patrimoniales. Y por último, acá sí es donde aparece, en los otros aspectos, digamos, la primera política hay una interacción muy fuerte con el derecho, ¿no? En la segunda, con la parte ingenieril, la parte técnica. Y donde aparece con más fuerza la teoría económica es estrategia basada en incentivos. Incentivos construidos con información que nos da la teoría económica. ¿Para qué? Como vimos en los monopolios. Por ejemplo, para imposición de impuestos.
obviamente, la contrapartida de los impuestos, ¿sí?, son los instrumentos de fomento por parte del Estado, que pueden ser subsidios y reembolsos a las empresas o a las actividades que se están demostrando más amigables con el medio ambiente. Y el último punto es permisos negociables de contaminación, que ahí se mezcla la intervención de los Estados fijando estándares y la negociación entre privados para repartirse esos estándares fijados previamente por alguna autoridad estatal. Así que tenemos tres grupos. Tres grandes bloques. Bueno, las leyes de responsabilidad, como Gustavo les dijo, está basado más bien en la cuestión jurídica, es decir, son leyes que dicen que, bueno, que aquel que realiza una contaminación o que realiza un acto de contaminación tiene la responsabilidad de resarcir por los daños ocasionados, ¿no? Entonces, hay una internalización en la medida en que, según el daño ocasionado, va a tener que pagar una indemnización a la gente que ha recibido el acto de la contaminación y, por lo tanto, va a tener que internalizar esos costos. ¿Y dónde se resuelven, en este caso, los problemas ambientales? Como en toda aplicación de una ley, en los tribunales. Bueno, ¿cuál es el problema que tiene la aplicación de leyes de responsabilidad? Que hay que vincular la contaminación con el daño ocasionado. Nosotros lo hemos visto. En el caso de Caleta Córdoba, es decir, hubo una contaminación, hay que determinar cuál es el daño ocasionado. Es decir, si el que contaminó tiene que dar una indemnización por el daño ocasionado, bueno, hay que darle un valor económico al daño ocasionado. Es difícil de cuantificar el daño ocasionado cuando es pérdida de biodiversidad, los pingüinos afectados, lo que se afectó a la pesca artesanal del barrio, etcétera, etcétera. Hay que identificar la fuente, es decir, quién fue el que contaminó. No sé, ustedes eran muy chicos seguramente, pero no es que automáticamente se supo cuál fue el barco que tuvo la pérdida de petróleo. Demoró un poquito, digamos, ¿no? La resolución, es decir, hace poco, ahí tienen la noticia, después más adelante, sale la resolución de cuánto es la indemnización que tuvo que pagar o que tenía que pagar la empresa que realizó la contaminación. Y después los costos de transacción. ¿Qué significa esto? Que hay un costo que implica, en este caso para el Estado, ¿sí?, es llegar al acuerdo, realizar todo el juicio, recopilar información, buscar evidencia, realizar el cálculo económico, es decir, hay un montón de gastos o de costos que implica llevar adelante la aplicación de estas leyes de responsabilidad. Acá tienen, por ejemplo, el caso de Caleta Córdoba, Antares Naviera, y bueno, le va a pagar, no sé, 5 millones de dólares, fue lo que tiene que indemnizar, o fue lo que tuvo que indemnizar la empresa por el daño ocasionado en Caleta Córdoba. Esto fue 2007, y creo que salió hace 2 o 3 años, la finalización del acuerdo, donde se decidió que tenía que pagar los 5 millones de dólares. Creo yo que lo pagó, digamos, y bueno, después ya no digamos nada más. ¿Sí? Porque después, bueno, está la utilización, digamos, del dinero de la indemnización, digamos, pero es una forma de que la empresa, en este caso Antares Naviera, obviamente, que ahora internalizó la externalidad que generó. ¿Cómo la internalizó? Y al menos internalizó 5 millones de dólares, que es el costo que tuvo que afrontar por la contaminación generada en ese momento en particular. Pero bueno, requiere su tiempo, digamos, ¿no? De acuerdo. ¿Querés decir? No sé si puse otra más, no. No, estos fenómenos, esta cuestión que se dio con un impacto muy significativo en la zona de Caleta, Córdoba, motiva hasta disputa entre países a nivel internacional, porque ha sido siempre un problema de difícil resarcimiento. Por ejemplo, esta cuestión específica, que son los derrames de petróleo, ¿no? Por ejemplo, existió hace unos años un derrame de petróleo tremendamente, digamos, agresivo en el Golfo de México, que provocó que la empresa contaminante, que era BP, que es British Petroleum, la petrolera inglesa, prácticamente haya estado en peligro la supervivencia de la propia empresa, ¿no? que manejan un presupuesto de varios países subdesarrollados. Simplemente ahora, mientras estamos charlando, hay un derrame
en el Atlántico Norte, ahí cerca de Rusia, que están varios países tratando de colaborar por los efectos tremendos que está provocando en una vastísima zona marina, ¿no? Pero vemos, esto trasciende a veces, el cálculo económico trasciende eh, lo interempresas y pasa a ser internaciones también, entre naciones, ¿no? Y bueno. Acá seguimos. Y acá apareció un viejito, sí, ahí está, que también, digamos, ustedes saben que esto es opinable también, pero también se ha querido relativizar o demostrar la improcedencia de la intervención del Estado para el abordaje de problemas ambientales. Entonces también se dice, guarda, los problemas ambientales también se pueden resolver entre privados por medio de negociaciones múltiples, ¿no? Entonces, qué sé yo, si mi vecino contamina con ruido el vecindario donde vivimos, puedo llegar a un arreglo con él para que él no haga ruido y no haya contaminación, en este caso acústica. Hay entre dos ganaderos que tienen un problema, pueden llegar a determinados arreglos entre ellos para evitar daños ambientales, ¿no? Por ejemplo, combatir ciertas plagas, etc. Entonces, para que pueda existir el problema ambiental, ciertas resoluciones del problema ambiental sin la intervención del Estado, simplemente con negociaciones privadas. Acá apareció este tipo que se llamaba Coase, ¿no? Que también fue Premio Nobel de Economía, y dice, las cosas se pueden resolver entre privados cuando, digamos, los derechos de propiedad están perfectamente delimitados. El que tiene un recurso lo va a tratar de cuidar. Evitamos toda intervención burocrática, que obviamente eso después repercute en costos de transacción. Y por último, debe haber una posibilidad entre estos agentes privados o propietarios privados para poder cuantificar de común acuerdo el valor del activo ambiental comprometido. Entonces, pero claro, cuando ampliamos el espectro, cuando llevamos el problema ambiental a los problemas de contaminación con los cuales estamos, vemos que ya los derechos de propiedad no son tan fácilmente identificables, porque hay recursos propios, recursos estatales, y está en el compromiso por mantener el recurso. Los costos de transacción no son tan viables para llegar rápido a un acuerdo. Y obviamente la cuantificación se va a hacer de acuerdo a el enfoque individual de los actores y no a un enfoque socialmente compartido. Acá vemos, por ejemplo, algunos casos que se plantean y que tienen una terrible actualidad en nuestros días, ¿no? Después lo vamos a ver. Comentale, Silvia, lo que pusiste ahí. Sí, acá está puesto el ejemplo tradicional que se da, que es un lago donde uno lo usa como vertedero de sus desechos, ¿sí?, para depositar sus residuos, y acá tenemos el lago utilizado, digamos, en la otra punta del lago, podría ser para desarrollar una actividad como la piscicultura. Entonces, Kowski dice, bueno, si estas dos personas, el que contamina y usa el lago con la utilización del recurso para desarrollar una actividad productiva, pueden ponerse de acuerdo. Primer requisito, asignarle la propiedad del lago a alguien. También, cosa que está bastante en la actualidad, digamos, ¿no? Este pensamiento de que si yo asigno la propiedad de un recurso natural a un privado, ese va a tener incentivo para proteger, ¿no? Entonces, en la medida, dijera este economista, en la medida en que yo asigno claramente el derecho de propiedad del recurso natural a una persona en particular, ese va a tener intenciones de mantener el recurso y de negociar. Entonces,
cualquiera, o sea, yo le puedo asignar el derecho de propiedad a quien contamina o a quien usa el lago con el fin de desarrollar una actividad de piscicultura. Entonces, en la medida, también Gustavo recién les dijo que los costos de transacción tienen que ser bajos. Acá yo tengo una empresa de este lado, acá, y una empresa acá. Tendrían que negociar entre dos. Pero si hablamos de negociar con este teorema, ¿sí? O con esta idea de Coase, lo que pasó en Caleta, Córdoba, es toda una ciudad, porque Caleta, Córdoba es un barrio de Comodoro, entonces, ¿cómo negocia una empresa contra 200.000 personas que somos los habitantes de Comodoro, o 250.000, o el número que queramos poner? Entonces, acá tenemos costos de transacción relativamente bajos, porque sería una negociación entre dos agentes económicos. En este caso, ¿cómo van a llegar a un acuerdo? Y esta empresa, que es la que contamina, estaría dispuesto a pagarle a esta para que lo deje contaminar, ¿cuánto? Y un poquito menos que lo que le costaría largar un agua en unas mejores condiciones que las que se ven en este tubo, digamos, ¿no? Y este que va a estar dispuesto y aceptar un monto que sea mayor a lo que él pierde por no tener tanta producción de peces debido a la contaminación que va a tener este lago. Es decir, podrían llegar a un acuerdo, pero como les dijo recién Gustavo, es difícil, porque nuevamente, costos de transacción bajos, hay que saber cuál es el costo marginal de reducción que tendría esta empresa, qué daño en términos económicos tendría la piscicultura por la contaminación del lago, o sea que no es tan fácil, y además la propiedad del lago yo se la voy a tener que otorgar a una de estas dos empresas, y esa propiedad tiene que ser posible de ser ejecutable, es decir, que yo pueda volver a vender el activo, porque si no, ¿para qué lo quiero mantener en buen estado? Bueno, hoy dirían algunos que es por beneficio de la humanidad, como dicen muchos, que los que poseen los recursos naturales, ¿no? Que poseen lagos o poseen agua dulce, que simplemente lo hacen por esta idea de mantener los recursos naturales, ¿no? Pero Pero bueno, mientras tanto privan el acceso, porque también claro, tenemos por que ejemplo, pensar hasta dónde el lago puede terminar siendo un bien público también, ¿no? Es por eso, cuando hablamos de derechos de propiedad y se va agrandando la cuestión, ya se entra en terrenos difusos. Ya Coase se nos quedó tremendamente corto, ¿no? Coase fue para peleas más domésticas, no peleas eh, más macroeconómicas, ¿no? Que estos son los grandes dilemas, ¿no? bueno, los estándares. Dale. Bueno, los estándares, si bien parecen la parte más técnica, siempre acuérdense, hay una cuestión opinable de fondo, ¿no? Un estándar normalmente se aplica por una ley o por un decreto. Son sencillos y directos porque terminan circunscriptos a un valor. Se plantean claramente porque son claramente verificables y tendrían que ser claramente controlables, ¿no? Y siempre persiguen esta cuestión moral que es la prohibición de contaminar o en realidad la necesidad de reducir la contaminación. Acuérdense que prohibición suena a llevar el costo marginal muy lejos. Pero también, como les mencionó Silvia en algún momento, donde ponemos la vara del estándar también implica tocar muchos intereses, ¿no? Y esto también lo vemos en los medios hoy con la minería, ¿no? Entonces, vemos esto, ¿no? Los estándares. ¿No querés decir vos, Silvia? Dale. No, no, decilo, porque yo estoy oculta acá Bueno, tomando mate. no, no, está bien. Bueno, los estándares toman en cuenta o toman un parámetro de un medio ambiente deseable. Entonces tratan de que esas condiciones ambientales se mantengan respondiendo a ciertas características preexistentes, una cuestión básicamente cualitativa. Queremos que se mantenga con la misma calidad del medio ambiente, pero tenemos que crear parámetros más estandarizables. Después, los estándares más comunes son los estándares de emisiones, ¿no? Los estándares de emisiones es limitar las emisiones. Básicamente hay dos tipos de emisiones que hoy en día ocupan un lugar importante en nuestras economías, inclusive locales, que es
la contaminación del humo y la contaminación acuífera, ¿no? Fíjense, el control de las emisiones para nuestra ciudad, para Comodoro y Radatili, es un tema que está oculto, pero es un tema que requiere eh, rapidísimo de tratamiento por la cantidad de aguas servidas que se está tirando al océano en las dos localidades. Ahí hay que fijar estándares y controlarlos, ¿no? Después, obviamente, una forma es con determinados parámetros tecnológicos de diseño que se llaman de ingeniería. Y la otra cuestión de la cuantificación, de la parametrización de los estándares, está en exigencias que ya son comúnmente aceptadas o hasta exigidas entre los propios privados, que son normas de reconocimiento internacional. Inclusive, para poder acceder a ciertos mercados internacionales, es necesario acreditar cumplimiento de normas internacionales de cuidado del medio ambiente. Las normas, existen un montón o varias agencias certificadoras de nombres a nivel internacional, a nivel global. En nuestro país, las normas más conocidas son las ISO 14000, ¿no? Estos son de un instituto de resistencia a materiales que las fijó, pero hoy en día están internalizadas en muchas empresas y con carácter obligatorio. Por ejemplo, muchas empresas de servicios petroleros, las principales operadoras, le exigen cumplimiento de estas normas 14.000, ¿no? Por ejemplo, YPF, IPAE, existe a ciertos proveedores una acreditación en cumplimiento de normas de ISO 14.000. Bueno, ahí tienen algunos ejemplitos de calidad del aire, por ejemplo, que se mide, yo no entiendo nada, digamos, y de descargas de efluentes, digamos, cómo se pueden poner ciertos parámetros para esos estándares, digamos, que son de carácter, que Gustavo también se los dijo al inicio, de carácter más bien de carácter técnico, ¿no? Y que luego se efectúa un control y obviamente tendrá que haber alguna sanción en el caso de aquel que supere, porque el problema que tiene el estándar es que yo puedo poner un estándar, pero si luego no lo controlo y no hay ningún tipo de multa o ningún tipo de sanción para el estándar no cumplido, no tiene mucho sentido. O sea, está muy bien fijado desde el punto de vista técnico, como puede ser todas estas tablas que están armadas acá, pero después requiere el control del cumplimiento o no del estándar a través de algún tipo de multa o de sanción en el caso de su incumplimiento, ¿no? Y ahí también, en la medida, porque en la medida que la sanción o la multa que se cobre por el no cumplimiento del estándar sea más caro que el tomar la medida que requiera cumplir el estándar, la empresa va a estar incentivada a cumplirlo o no. O sea, si poner un caño nuevo para que no contamine tanto me implica 1.000 pesos y resulta que la sanción por no cumplir la puesta del caño es simplemente 100 pesos, me va a seguir interesando desde el punto de vista económico por ese cálculo de costos-beneficios, me va a interesar seguir contaminando. Entonces, el nivel óptimo va a ser en donde la empresa compare la sanción o el costo económico por no cumplir el estándar con el esfuerzo económico que tiene que hacer para llegar al estándar exigido. Entonces, recuerden, digamos, siempre, o sea, la fijación de la norma luego requiere la contrapartida, que es el control y la sanción, porque si no, no tiene mucho sentido. Todos estos numeritos que están muy bonitos puestos en los estándares. Uy, este señor, que asusta verlo, pero... Bueno, digamos, si antes veíamos a Coase, que hablaba de que los problemas podían resolverse sin la intervención del Estado, muchos años antes, pero muchos años, casi 70, 80 años antes, apareció este economista, Arthur Pigou, que ya creó ciertas herramientas teóricas para demostrar y luego darle a la política económica o a la política ambiental instrumentos para tratar de que los contaminadores paguen. ¿Y cuál fue el aporte de Pigou, que se llama digamos, el enfoque intervencionista, así como el de Coase era no intervencionista, era intervencionista, es lo que ahora se ha
generalizado bastante, que es la creación de impuestos verdes, ¿no? La imposición de impuestos, ¿sí? Así como antes lo veíamos a los monopolistas, ahora es a los contaminadores. Y entonces hay ciertas herramientas que este economista tomó de la teoría microeconómica para introducir el concepto de daño ambiental neto, de manera que se pueda internalizar esta contaminación y llegar a un nivel de contaminación óptimo, ¿no? Entonces vemos que esto es, vieron, en la jerga popular se dice que las hace las paga, pero en la jerga económica y en la jerga se dice el que contamina paga. Los sajones lo dicen solamente en dos palabritas, pero tomamos con eso, ¿no? El que contamina paga, ¿no? Entonces, también acá se aplica, vos cuánto querés contaminar, en la función de lo que contamines vas a tener que pagar. En la medida de que gastes en tecnología para minimizar la contaminación, te vas a poder evitar de pagar. Este es básicamente el razonamiento. Muy simplificado, pero es el esquema de Pigou. Claro, sí, de vuelta volvemos, no sé si te has puesto acá, digamos, No, al no. mismo razonamiento que hacen siempre, digamos, ¿no? Es decir, ¿cuánto me cuesta el costo marginal de reducir la contaminación contra el impuesto que tengo que pagar? Si el impuesto que tengo que pagar es mayor que el costo marginal de la reducción, me conviene hacer la reducción. Si el costo marginal de reducir la contaminación es más grande que el impuesto que tengo que pagar, voy a pagar el impuesto y no voy a hacer la reducción. Una cuestión de igualación nuevamente de los marginales, entre el costo marginal de la reducción contra el impuesto que yo tengo que pagar. Bueno, los problemas que tiene es cuál es el costo de la reducción, es decir, esto que estamos diciendo, es decir, cuál es el costo marginal de reducir la contaminación que yo voy a tener para no pagar el impuesto. ¿Cuál es el daño ocasionado? Por otro lado, nuevamente estamos lo mismo que en los estándares. Las leyes impositivas, por el solo hecho de existencia de las leyes, implica su cumplimiento y sí, el cumplimiento. Entonces, requiere que también las leyes impositivas, que aquel que no cumple, sea sancionado debidamente, ¿no? Y si el impuesto será a las emisiones o al consumo. Y la ventaja, obviamente, más ingresos para las arcas públicas, o sea, más ingresos para el Estado, y hay un incentivo para la innovación tecnológica, porque si el impuesto es muy alto, quizás me conviene más hacer la innovación tecnológica que exige para no contaminar tanto, pero nuevamente tiene que haber una relación con el impuesto, porque si el impuesto es recontra bajo, no me va a incentivar a la innovación tecnológica, ¿no? Entonces, ¿cuál es el monto del impuesto para que incentiva la innovación tecnológica? Y si yo lo uso solo para engrosar las arcas del Estado, puede nuevamente afectar la posibilidad de desarrollar determinadas industrias o determinadas producciones. O sea, tampoco ni ir solamente al impuesto como para las arcas públicas, ni tampoco que no incentive la innovación tecnológica porque es un impuesto absolutamente bajo. Entonces, no es tan sencillo, digamos, parecido. Y también a veces es criticado porque eso quien contamina paga, desde el punto de vista moral, pareciera que también no suena muy bien, ¿no? Porque si contaminar está mal, ¿cómo puede ser que yo lo pueda solucionar simplemente con una cuestión económica de un impuesto? O sea, como todo, digamos, ¿no? O sea, no tiene solo miradas positivas, sino que también, como todo en la vida, tiene miradas positivas y negativas. Sí. Peor es nada, sería. Los subsidios. Quiero correr, no sé a dónde. Y acá tenemos el efecto inverso, que son la intervención del Estado premiando o induciendo a adoptar técnicas de producción no agresivas al medio ambiente. Entonces, cuando una empresa trabaja bajo condiciones, o por ejemplo con utilización de energías renovables en reemplazo de utilizar energías no renovables o de combustibles fósiles, el Estado obviamente
la premia con el otorgamiento de un subsidio, es decir, de un resarcimiento económico. ¿Por qué? Porque está contribuyendo a que el medio ambiente no se deteriore, ¿no? Entonces, esto también tiene un efecto de incentivo importante. Uno son los subsidios y otros son los reembolsos, ¿no? Que consiste en el otorgamiento de un subsidio, pero ya en forma más retroactiva, como un reconocimiento de un costo previo que ha incurrido la empresa en materia ambiental. Entonces, digamos, el esquema es el mismo, ¿no? El Estado recompensa a quien no dañó el ambiente. Así como tiene que sancionar fuertemente, puede premiar o inducir vía un reembolso o alguna reducción impositiva a quienes no contaminan. Y acá tenemos la mezcla de las dos cuestiones, que se llaman permisos negociables. También en algunos casos se asimila el concepto de bonos verdes. Contale vos, Silvia, cómo fue. Bien, acá, como les dijo recién Gustavo, es una mezcla, porque si ustedes miran, aparece la idea de derecho de propiedad, aparece, por un lado, una decisión por parte del Estado, o sea, una decisión centralizada, pero por otro lado parece que los agentes económicos pueden negociar, digamos, ¿no? Entonces, es una mezcla entre esa idea de negociación o de, sí, entre partes involucradas, y por otro lado, un Estado que inicia, digamos, este proceso de permisos negociables de contaminación. Entonces, se crea un nuevo tipo de derecho de propiedad, que va a ser la propiedad que se va a tener sobre esos derechos de contaminación. Esos derechos de contaminación son negociables o transferibles. Quien otorga, es decir, si somos dos empresas, nosotros dos con Gustavo, el Estado primero nos dice cuál sería el permiso que tendríamos de contaminación. Yo 100 toneladas y Gustavo 200 toneladas de contaminación. O sea, esto lo decide el Estado. Después vamos a ver que esto también es todo un problema, digamos, ¿no? ¿Por qué yo 100 nada más y él 200, por ejemplo? O sea, ¿cómo tomó el Estado ese tipo de decisión? ¿Por qué no nos dio a todos 100, por ejemplo? O quizás está premiando a Gustavo porque hizo más esfuerzo anteriormente para reducir la contaminación, quizás es eso. Pero esto no es fácil decidir qué permiso de contaminación nos va a dar a cada uno de nosotros. Una vez que nos otorgan, esos permisos son negociables o transferibles. Y tenemos derecho de propiedad sobre esos permisos. O sea, mis 100 toneladas son mías y las 200 toneladas, el permiso de Gustavo es de 200. Y luego lo podemos negociar. Vamos a suponer de que las 100 toneladas que me permitieron a mí, yo tengo una tecnología muy atrasada y en realidad mi empresa está necesitando 200 toneladas. Pero Gustavo es muy eficiente en su sistema productivo, o sea, en términos de no generar tanta contaminación, y él emite solamente 100 toneladas. Entonces, ¿qué puedo hacer yo? Por eso ahí está lo descentralizado. Ir a negociar con Gustavo, decir, vendeme las 100 toneladas que a vos te sobran porque sos más eficiente, porque invertiste más en tecnología, o porque te dieron de más por algún motivo, digamos, no nos vamos a meter en eso, ¿sí? También la otra cuestión de esto es esos 100 toneladas que me permitieron a mí, ese bono que me vendieron, ese permiso, ¿me lo van a dar gratis o lo voy a tener que comprar al Estado? También, ¿no? Vamos a suponer que nos lo dieron gratis, bien. Lo voy a ir a negociar. Entonces, acá ya es descentralizado. Gustavo, como con 100 toneladas le alcanza por la contaminación que genera, le están sobrando un permiso de 100 toneladas extra. Entonces, puede ser que logremos vendernos, pero también tiene que existir un mercado suficientemente transparente para negociar esas 100 toneladas que Gustavo me puede vender a mí para que yo pueda generar esa contaminación extra que a mí me habían dado por 100 y en realidad necesito 200. Lo que se trata en este caso es que el nivel total de contaminación no supere determinado parámetro dividido entre todos los agentes económicos. O sea, el Estado decidió que no se puede, en este caso, 100 míos y 200, 300 toneladas. Divídanla ustedes como quieren, pero no más de 300 toneladas, ¿no? Bueno, acá tenemos, ahí contarles algunos problemas, aparte de los que dije, que tienen estas cositas, digamos, ¿no? Bueno, esto es el caso donde toda la intervención del Estado requiere un nivel de transparencia
absoluta, ¿no? Porque primero es, ¿cuánto se va a permitir contaminar? ¿No? Entonces, esto es, ¿qué permiso se va a dar? Un ecologista va a decir, den permiso no por 300, den permiso por 100. Y un ingeniero va a decir, con 100 tenemos que cerrar la fábrica, o el economista o el contador va a decir, no nos cierra, no podemos tener esa función de producción que vimos. Entonces ahí ya existe un problema. Después es la distribución primero es determinar cuál va a ser lo permitido a nivel del ecosistema, digamos, ¿no? Después va a ser cómo se reparte entre empresas. Esto también genera otro nivel de conflicto, según los niveles de producción preexistentes, los niveles de producción futura, las áreas que deseo desarrollar. Vemos que todo el tiempo está la política cruzando transversalmente estas decisiones. Después lo que decía Silvia, ¿será gratuita o serán onerosas o se venderán? Después tiene que haber, claro, reglas claras para establecer esto, ¿no? Estas negociaciones, ¿no? Y después quiénes van a participar en negociaciones y obviamente la autoridad de aplicación. Este es el gran tema, porque acá vuelve a cruzar otra vez la palabrita corrupción en el medio. Esto, si bien no son asimilables totalmente a permisos de contaminación, son fáciles de entender desde el punto de vista explicativo con lo que pasa con los permisos de pesca. Por ejemplo, la provincia o la nación dan permisos de pesca, pero dicen se pueden pescar tantas toneladas o tantas toneladas o tantos cientos de toneladas de langostinos. Entonces, bueno, eso es lo que no va a dañar la biomasa de nuestro océano. Entonces se va a repartir entre cuántos barcos. Por eso a veces valen más los permisos que el propio barco. Entonces, ¿cómo se va a distribuir entre barcos? ¿No? Todo lo mismo, ¿no? Porque hay barcos que tienen más gente. ¿Se van a vender o se van a regalar? Obviamente en este caso se tienen que vender. Va a haber reglas claras y tiene que haber reglas claras. Y tienen que decidir cómo se va a controlar. Y fíjense, todo esto es un aspecto de difícil gestión, pero necesaria gestión, imprescindible gestión. Y en esto va todo el medio ambiente. Cuando existen abusos en esto, la teoría económica, existen desarrollos teóricos que pueden determinar, de acuerdo al crecimiento de las especies, cuál es el nivel óptimo de explotación. Por ejemplo, tanto para el nivel de pesca, existen modelos matemáticos, modelos microeconómicos, como por ejemplo para el nivel de talas de los bosques, que también es otra cuestión que juega con esto. Existía un economista que se llamaba Hotelling, que establecía cuál era el nivel óptimo de tala con especies nuevas, viejas, en función del crecimiento futuro que iban a tener. ¿Qué le estoy diciendo? Existe detrás de toda esta política la suficiente teoría económica como sobre la cual apoyarse. Acá tenemos el resumen, así que Silvia, decíselo. Bueno, acá tienen la idea de esto de la intervención del Estado, obviamente con sus dos visiones, ¿no? Que el Estado sí debe intervenir o que el Estado no debe intervenir. Acá tenemos a Pigot con leyes ambientales, los impuestos, los estándares, ¿se acuerdan? Los impuestos verdes, quien contamina paga, o, digamos, COUS, que es negociaciones entre privados, es decir, el lago, otorguémosle la propiedad a alguien y que esos dos, que la gente que contamina o la gente que está interesado en que ese recurso natural no esté contaminado, que negocien libremente entre las partes y que se pongan de acuerdo, ¿sí? Que no se necesita el Estado, ¿sí?, para intervenir en el caso de proteger los recursos naturales en la medida en que yo le dé la propiedad a alguien. ¿Sí? Y en el medio es una mezcla entre los dos, porque participa el Estado al inicio, pero luego el Estado se retira y deja que los privados negocien a través de los permisos negociales. Y en los permisos negociales también la otra pregunta es si en esa negociación de los permisos pueden participar las ONG ambientalistas, ¿no? Entonces, ¿qué pasaría si las ONG ambientalistas nos compran las 300 toneladas
a nosotros dos. Y bueno, o si el Estado también al inicio puede participar en la distribución inicial, las ONG proteccionistas del ambiente, ¿no? Entonces es una cuestión que requiere, digamos, un debate, no es tan sencillo como cualquiera de las políticas de intervención del Estado, pareciera que son no tan sencillas, pero esa es mi opinión, digamos acá particularmente. De todas maneras, el Estado debe intervenir y habrá que buscar los mecanismos para que la intervención del Estado sea lo más eficiente posible, lo menos corrupta posible, pero no porque sea difícil decir, bueno, no puede haber intervención del Estado, ¿no? Creo que también compartimos esa opinión. Sí, totalmente. O sea, que sea difícil, que pueda existir Hay corrupción, demasiado, siempre es hay, mejor que si yo dejo al mercado solo. hay demasiado en juego. Claro. Y bueno, acá Y yo acá se nos lo dejo a despedimos. Gustavo porque él lo pensó, así que No me mandé. no está No, solo, así que yo puedo tomar mate. acá lo que queremos es, no queremos quedarnos en el plano de lo teórico, en el plano de cosas que, sino nosotros lo que queremos transmitir es tratar de en las nuevas generaciones, nosotros también ir teniendo, conociendo y tomando conciencia, ¿no? Nosotros hoy en día estamos superados, o sea, el tema ambiental está en la agenda global total, ¿no? Nosotros tenemos un territorio despoblado que es apetencia de muchos, pero también tenemos dentro de eso, que podría decir acá estamos eh, medio sin grandes problemas ambientales, fíjense, les tiro solamente 5 problemas que afectan a nuestra economía regional hoy, para que ustedes lo vayan viendo, para que lo vean con conciencia crítica, para que lo discutan entre ustedes, para que tratemos de que no pase. Uno, lo que ya les dije, ¿no? El tema de los residuos clacales en Comodoro y Radatili. Si siguen con este nivel, dentro de pocos años no vamos a tener playas, van a estar contaminadas. Van a estar contaminadas para que nos bañemos, pero van a provocar la muerte de un montón de especies marinas. Este es un problema que ya se ha dado en un montón de costas del mundo y acá la estamos teniendo concreto, ¿no? Estas famosas plantas de tratamiento no se terminan construyendo nunca. Ahí la sobrepesca de nuestros mares es otro punto que también lo vimos con permiso negociable. Eso que no se ve muy bien en la foto ahí, todos esos puntitos rojos, son barcos pesqueros internacionales que están depredando nuestros recursos. Y no hay forma de contrarrestar que no se pasen de esa línea. Cada día estamos más acostumbrados a decir fue descubierto un pesquero en nuestros mares territoriales y después, como le planteaba Silvia, con una simple multa se soluciona. Y hoy en día este es un drama terrible, ¿no? China tiene millones de cabezas que alimentar y nos manda miles de barcos acá. Y obviamente cuando se daña el recurso, se daña la reproducción del recurso si no se respetan los periodos de veda. Este es un terrible drama que lo estamos teniendo hoy enfrente de nuestras narices, ¿no? En nuestro mar, ¿no? El otro tema que también es importante charlar es el tema de la explotación forestal de especies nativas. Una lenga, una especie nativa, tarda más de 100 años en desarrollarse. Si se corta y después no se reforesta, tenemos eh, terrenos devastados con consecuencias futuras tremendas, como ya ha pasado en todas las otras zonas deforestadas, ¿no? Por ejemplo, con temas de inundaciones y demás. Todos los bosques retienen agua. Las aguas es como si lloviera arriba de una alfombra. Si sacamos la alfombra y queda el piso cerámico solo, cuando cae el agua, esa agua sale en cualquier dirección y arrasa con un montón de localidades como ha pasado. El otro gran tema es la megaminería. Hoy en día se está hablando, inclusive se la quiere meter como un caballo de Troya disfrazado. Y el tema no es minería sí o minería no, sino es minería cómo. Se puede, y la palabra maldita en la megaminería es el cianuro, que es la que todas las autoridades políticas evitan.
Así que se puede hacer sin cianuro, seguramente se puede hacer, pero es mucho más caro. Es como digo yo, comentaba, imagínense lavar los platos con agua fría y lavarlos con agua caliente y mucho detergente. ¿Es lo mismo? No, mucho más fácil con agua caliente y mucho detergente. Pero el daño ambiental es significativamente mayor. Y el otro caso que tenemos es el de la contaminación petrolera, que no se habla mucho, pero la actividad petrolera, si no se toman muchas medidas, genera lo que ya vimos, derrames. Otra cuestión es el uso del agua. Fíjense que estamos sufriendo actualmente el achicamiento de nuestras reservas acuíferas. Básicamente un lago ya desapareció, que era el lago Colihuapi, y el lago eh, Múster está siendo atacada, está perdiendo bastante su caudal, y esto, parte del agua se destina a usos industriales, parte al petróleo y parte a algunas actividades ganaderas, pero hay que privilegiarlo como recurso para nuestra viabilidad como ciudades, y obviamente también el uso de materiales tóxicos, donde se parece bastante a la minería. No queremos terminar con mala onda, queremos decir, los problemas ambientales están, la teoría económica tiene muchos instrumentos para abordar estos problemas, y estos problemas tienen que ser abordados, tienen que ser visualizados, tienen que ser socializados. Hasta acá Bueno, llegamos. ahí tienen algunas frasecitas para generar cuestión de conciencia. Nunca debería ser el precio de la prosperidad la contaminación. Bueno, acá, digamos, la tierra provee para satisfacer las necesidades, pero no nuestra avaricia, ¿no? No tenemos sociedad si destruimos el medio ambiente, y la tierra no es una herencia de nuestros padres, sino que es el préstamo que nos hicieron nuestros hijos, que es lo que Gustavo al inicio les dijo, que debemos dejar al menos, ¿sí?, lo mismo que nos dejaron. ¿Sí? Si es posible, más de lo que nos dejaron. Y ahora estamos dejando seguramente menos de lo que recibimos, ¿no?, a las generaciones futuras. Entonces, es un tema para reflexionar, aunque ustedes seguramente tienen una visión del medio ambiente, gracias a Dios, más amplia y más de conciencia que la que tuvimos y tenemos nosotros, que tuvimos otro tipo de educación. ¿Se acuerdan que uno de los elementos es la persuasión moral? Y esa persuasión moral, un elemento fundamental es la educación ambiental. ¿Sí? Que en eso ustedes nos ganan a nosotros, se supone. Así que bueno, Sí. los dejamos, y es lo prometido que les debíamos, así que acá dejamos fallas de mercado y particularmente un poco más desarrollado la parte de economía ambiental.